Bien, ¿vos? ¿Dónde andás Bien, todo hoy? tranquilo. Estoy en Buenos Aires, en Capital. Hoy no he ido a La Plata, mañana me toca, así que nada, voy trabajando desde la casa. Qué ¿Cómo sexy estás que estás vos? con esa camisa abierta. ¿Qué le estás robando al gitano, a ¿Eh? Sandro? No, el Rosario tal vez. Ahí Ah, ah, va. ah. Pero ahí, ay. Formalidad. Perdón, Pero es que hace dejá de... calor. No, para mí no, está muy bien. Dejá ese pecho ¿Todo exhibilo. tranquilo? Yo no lo hago porque si no sabés lo que sería. No, no soy muy lampiño, que digamos. Información Está que muy nadie bien, está muy quería. bien. Exacto. Bueno, vamos a las cosas. Fernando Vamos a las Cerimedo. cosas que hay mucha información. Tres cosas puntuales, pero con mucho contenido. El jueves pasado hemos hablado de Cerimedo, con toda esta noticia de lo que pasó, de la tentativa de homicidio en Santa Cruz a Nadia Beller. Bueno, han pasado cosas, porque el viernes 21, el día posterior al cual hemos hablado, no sé si tal vez lo han cubierto del programa, pero sí es menester hablar de que le dictaron prisión preventiva por 180 días y lo mandaron al penal, el juez lo mandó al penal de Palmasola. ¿Por qué hablo del penal de Palmasola? Porque es uno de los penales más violentos de Bolivia. Eh, Recordemos que el Papa Francisco Bergoglio fue a visitar, cuando fue a Bolivia, fue a visitar al penal y es como las noticias allí en Bolivia se han hecho numerosos artículos sobre esto, lo ponen como la ciudad prisión, es decir, si podemos mostrar imágenes. Sí, ahí tenemos un par de imágenes que vamos a sumar para que vean el inside, la parte de adentro de este penal, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aparte, ni siquiera en La Paz. Así es, en Santa Cruz de la Sierra, muy cerquita, como a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Sí, vos ves uno ve las imágenes del penal y parece ir a ser casi como un barrio popular, digámosle, o una villa, Sí, una definitivamente, pero en barriada. definitiva, sí, pareciera ser una ciudad dentro de, porque hay casas, hay restaurantes, hay gimnasios, y hay algo interesante. Ese penal durante gran parte del tiempo hasta el 2018 era manejado directamente por los presos. La policía solamente cubría o hacía trabajos de perímetro, pero Que no dentro lo manejaban salgan. los presos. Claro. Hoy Autogobierno y después la cana se ocupaba de los penitenciarios de que cumplan. Si están ahí adentro, están cumpliendo, no importa las condiciones. sí, sí, sí. Hoy supuestamente lo que dicen es que la policía tomó ya las riendas del asunto y está dentro de la cárcel, pero yo he estado, cuando estuve trabajando en Bolivia, he estado en penales en Bolivia, sobre todo allá en Tarija que me tocó trabajar, y si bien era un penal bastante más chico, sí, es normal esto, digamos, que estamos viendo acá de la imagen de El Palmasola. autogobierno. Se ve el autogobierno, se ve una presencia policial bastante reducida de acuerdo al poder que tienen los presos. Bueno, esa es la situación con Cerimedo. Cerimedo está complicado. En la requisa judicial al teléfono de Cerimedo han encontrado una conversación que tuvo con algo que le ha Ahí lo tildado vamos como a poner, ECH. claro, a ECG, un tuit de Evo Morales, del expresidente de Bolivia, que dice entonces, SG es Eric Correa González, que según Evo Morales es el jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que depende del Ministerio de Gobierno. Entonces, esta persona tenía un contacto fluido, esta persona sería la que tendría un contacto fluido con Cerimedo respecto al minuto a minuto de Nadia Beller. De hecho, uno de los mensajes dice, hermano, en este momento le dispararon en el preciso momento. Entonces, sí, esa es la prueba tal vez más contundente que tiene la Fiscalía en contra de Cerimedo, sumado lógicamente al dinero que han encontrado en los departamentos, propiedades y todo ese tipo de cuestiones que no puede justificar. Así que
sí, esa es la situación. La Quiero situación de volver Cerimedo, un poquitito sí. para la crónica, para los que tal vez no están tan empapados en lo que está pasando en el minuto a minuto. Estuvo este intento de asesinato, que fue la semana pasada, el lunes 17 de agosto. Cerimedo no estaba en ese momento en Santa Cruz de la Sierra, estaba supuestamente en La Paz, se había ido a la primera hora de la mañana, pero en este celular, en la apertura de su celular, usando un S24 parece, encuentran intercambios con un número que es el de SG, que le iba informando minuto a minuto, momento a momento a Fernando Cerimedo el ataque y el intento de asesinato frustrado a Nadia Beller, digo. Quien dicen, bueno, que quien lo informaba, dice Evo Morales, entonces, es Eric Correa González, un jefe de inteligencia muy picante en Bolivia. Sí, jefe de inteligencia, recordemos, de la Fuerza Especial contra la lucha, de la lucha contra el narcotráfico. Digamos, eso me parece un dato menor, pero en definitiva es importante. ¿Qué pasó en términos de crónicas? Lógicamente el gobierno de Bolivia se despegó de Cerimedo, dijo que no tenía nada que ver con el gobierno, que no era asesor del presidente y todo ese tipo de cuestiones. Lo mismo hizo la Casa Rosada, el gobierno de Gerardo Milei, que negaron cualquier tipo de relación con Cerimedo, a pesar de que, lógicamente, la ex mujer de Cerimedo era la secretaria de Andis y que Cerimedo mismo tiene al menos 3 ingresos en la Casa Rosada durante el 2024. Entonces, 14. 2014, ¿Cómo no, está? 2024. Claro. Entonces, claro, está complicado. Lo mismo La Derecha Diario, del cual era un medio, del cual Cerimedo era el dueño, se despegó automáticamente, ¿viste? Hasta la puerta del cementerio, como dice el dicho. Así que sí, esa es la situación de Cerimedo. Realmente, bueno, debe estar preocupado, ¿no? Te vuelvo a lo que es la crónica internacional, el análisis internacional. Los vínculos de Rodrigo Paz Pereira llegó corriendo de atrás. No es un outsider, es un tipo de la política. Llegó corriendo de atrás, se metió al balotaje, lo ganó corriendo de atrás. Sí. No tiene una fortaleza política e institucional, ya lo vimos en el conflicto que atravesó Bolivia en los últimos 2 meses. ¿De dónde está agarrado hoy Rodrigo Paz Pereira? ¿Qué consecuencias puede tener para el gobierno de Rodrigo Paz Pereira? Porque aparte a Edman Lara, su vicepresidente, ya lo vemos ahí. ¿De dónde está agarrado hoy Paz Pereira después de estas repercusiones? Bien, entramos a la parte que más me divierte o me gusta. En este sentido, Rodrigo Paz Pereira, como bien decís vos, no es un outsider, pero sí lo que marcó en Bolivia en las elecciones del año pasado fue la gran, viste, esto que nunca funciona en la Argentina, que es la posición del medio, la posición centrada, en definitiva. Las elecciones, los candidatos por ahí con más chances, al menos lo que mostraban las encuestas, era Tuto Quiroga, que era la extrema derecha, más derecha que casi al nivel de Kast, podríamos decir, del presidente de Chile, y una izquierda que estaba diezmada, pues recordemos que el MAS... Diezmada y partida. Claro, el MAS estaba partido, entonces, claro, algunas posiciones de izquierda, pero en total y absolutamente contrapunto a la derecha de Tuto Quiroga. Entonces lo que termina ganando es la racionalidad de Rodrigo Paz Pereira, que dice, Bolivia necesita capitalismo para todos, pero humanista. ¿Entendés? Como un medio, un centro en ese sentido bastante marcado, al menos en lo discursivo. ¿Qué hizo? Ganó y se peleó con todos. O sea, se ganó y se peleó tanto con la derecha perdón, con el MAS al cual de alguna manera se dice internamente sí, la había negociado. Lo ayudaron a ganar. Claro. El MAS, porque el aparato en Bolivia es muy importante, es lo mismo que como Frondizi. Desde Córdoba, Santiago del Estero en nuestro país para arriba, que el aparato es muy importante, las estructuras son importantes, en Bolivia lo mismo. Entonces, el MAS, que aún
si bien estaba partido, aún tiene esas estructuras, trabajaron para Rodrigo Paz Pereira. Bueno, lo que pasó es que lo que decía que no iba a hacer lo hizo en contra sus postulaciones a su plataforma electoral, entonces llevó adelante o quiso llevar adelante una reforma agraria, ahí se pelea con la izquierda. Entonces decís, che, bueno, se hizo más quiroguista, más de Tuto Quiroga, pero también el hecho de no tener determinación en determinadas políticas lo tildan de tibio. Entonces, está en la Biblia, ¿no? A los tibios los En el libro del Apocalipsis, que dice, puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tibios en gobierno normalmente tienen el problema que tiene Rodrigo, que no toma determinación sobre nada. Eso hoy deja al gobierno nacional en un problema, lógicamente, que bueno, se suma a esto que habíamos hablado ya hace un par de meses, que era lo de las movilizaciones populares de los centros obreros, de la COP y demás. Es una gota más que hace posiblemente a rebalsar el vaso para finales de este año. Marcos Urtubey, en la mirada internacional contábamos, presentábamos, no sé si que nos queda algo más de Bolivia, pero lo que se viene, lo que cruje, lo que va a tener importantísimas repercusiones a escala global son las midterms en Estados Unidos en noviembre. ¿Qué está pasando hoy? Porque están las previas, ¿no? Las internas. Han terminado las previas. Okay. Cerró la temporada de primarias en Estados Unidos. Las últimas fueron las de Florida, Wyoming y Alaska. Sobre todo dos de las tres elecciones muy interesantes. Vamos por lo más cercano a que tenemos nosotros como argentinos, que es Florida, el estado de Florida. Y ahí, acá hay algo súper interesante para todo aquel que aspira a ser candidato el año que viene. Consejo gratis ahora en esta oportunidad es la siguiente. Estamos en tiempos en los cuales se vota a personas, no a partidos. Esto es un consejo para todos, para los que se pintan de celeste como para los que se pintan de violeta. Se vota a personas, no partidos. ¿Por qué? Caso puntual, Florida. El batacazo de Angie Nixon. Ahí la tenemos en imagen, ahí la vamos a sumar, ahí está, es ella, ¿no? Perfecto. Es esta misma, sí. Angie Nixon es una ex organizadora sindical que metió una elección espectacular. Fue la primaria demócrata para el Senado de la Nación, para la Cámara de Senadores, y le ganó por 12 puntos a la candidata oficialista del Partido Demócrata. Ella es socialista, Angie Nixon es socialista, pero fíjate qué curioso que ni siquiera el partido, digamos, el ala socialista del Partido Demócrata, el ala de Mamdani o de los otros que ya venimos nombrando en esta columna, la apoyaron oficialmente. O sea, ella se mandó sola, gastó $900.000 contra $17 millones del candidato oficialista demócrata, Vindman se llama, un ex militar. O sea, $900.000 contra $17 millones y le ganó por 12 puntos. Es un dato que ya venimos viendo a lo largo y ancho de las elecciones de Estados Unidos, pero ¿por qué digo? Porque hasta ahora diríamos, che, bueno, evidentemente hay una línea socialista, No, les quiero decir que no. ¿Por qué no? Porque es la única socialista que ganó en el estado de Florida. Ok. Hay un tema, es decir, la sociedad votó a ella puntualmente para senadores, pero para la Cámara de Representantes el demócrata socialista perdió por afano contra el demócrata moderado. De hecho, también se votaron en el mismo momento las primarias, las PASO vendría a ser, para gobernador del estado de Florida, que se vota en noviembre también, para elegir el gobernador, y ganó un demócrata
moderado que desprecia el socialismo directamente. O sea, sí tiene, digamos, dice, bueno, hay que mejorar el tema del acceso a la vivienda y demás, pero claramente se define como no socialista. Entonces, Claro, bueno, pero a la izquierda de Ron DeSantis está cualquiera, ¿no? Del gobernador de Florida. Claro, sí, totalmente, pero digo, el gobernador, el candidato a gobernador que ganó, no, él puntualmente se define como que no es socialista y que en definitiva sí la apoya, digamos, discursivamente a Angie Nixon, pero no a los socialistas en general, digamos, porque lógicamente, viste que Florida, si bien es un swing state y muy importante para las elecciones nacionales, sobre todo ejecutivas, porque va cambiando de color, sí es importante tener como una posición del medio, pareciera ser de acuerdo a ganar el Estado o no para el presidente. Entonces, entiendo que el candidato a gobernador, que es David Jolley, dijo explícitamente que rechaza el socialismo, pero bueno. Para la disputa provincial, ese es el tema. ¿Monse? Acá hay un dato también interesante, Lisan, si me permitís. Obvio. La derrota de Vindman, que era el candidato a senador oficialista dentro del Partido Demócrata, se suma a un año durísimo para los demócratas, cuya marca nacional se construyó sobre el juicio a Trump. Porque esto ya lo hemos visto con, sobre todo, Diana DeGette, que lo mencionamos la semana pasada o la anterior, que era esta congresista que había sido congresista en 1997 y le ganó una candidata de 27 años. Todos aquellos que han trabajado muy duro contra Trump en términos del juicio político vienen perdiendo las elecciones. Yo creo no es lineal, lógicamente, creo que después también hay una muy mala campaña, hay una muy mala estrategia, lógicamente, entonces terminan perdiendo, pero eso es un dato lateral, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Nos vamos a las novedades que se supieron ayer y que se ponen en marcha a partir del día de hoy, que son las sanciones norteamericanas, las sanciones que estableció el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent a Irán y aliados en el orden económico. ¿De qué va el día D económico contra Irán? El día D económico, Scott Bessent, como bien dijiste, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció una serie de sanciones económicas que alcanzan a 60 entidades y personas que prestan servicios financieros a Irán. Según analistas de política internacional de Estados Unidos, han definido esto como sanciones más duras que le han implementado a un país extranjero, inclusive más duras que las que se le implementaron a Rusia cuando avanzó sobre el territorio de Ucrania, de la nueva Ucrania, allá por 2022. Entonces, esto sí es importante. Vamos a ver efectivamente, ¿viste? Lo que venimos viendo en estos últimos días respecto a Estados Unidos son muchos anuncios estridentes y después en la práctica no terminan siendo así, como también la escalada que sucedió a partir de esto, a partir no de esto puntual, pero previo, desde el 18 de agosto de la semana pasada, de Turquía sobre Israel. Recordemos, Turquía es un aliado discursivo, al menos, un aliado discursivo de Irán y, lógicamente, Palestina, la Franja de Gaza. Discursivo porque no ha entrado en guerra, si bien han habido amenazas, digamos, de un lado y del otro. Lo que ha sucedido puntualmente a partir del 18 de agosto es que Israel bombardeó una base aérea en el norte de Siria que queda a 50 kilómetros de Turquía, porque la excusa es que supuestamente esa parte de Siria estaban trabajando en conjunto de Turquía, movilizando tropas en territorio sirio, por lo cual el gobierno de Turquía, digamos, calificó a Netanyahu como un dictador, como un crimen de guerra y todo lo que se viene diciendo de Netanyahu, la orden de detención internacional,
a lo que Netanyahu respondió a Erdogan como dictador antisemita. Por lo cual, como te digo, hay una escalada en el Medio Oriente, sobre todo de Turquía e Israel, desde lo discursivo, todavía no desde la acción puntual de réplica de turca, pero sí es un tema para tener en cuenta. ¿Irán tuvo declaraciones sobre esto o dijo no me importa y... Irán tiene muchísimas ganas de que es una buena pregunta. Irán tiene muchísimas ganas de que Turquía entre a guerra porque Turquía es una potencia militar. Turquía es uno de los países más importantes de Oriente Medio en materia de que tiene servicio militar obligatorio, Claro. por ejemplo, para toda su población. Tiene una flota marítima muy importante, una flota aérea muy importante. De hecho, recuerdo hace unos meses que Netanyahu le había pedido expresamente a Trump atacar Turquía y Trump le contestó, le replicó que no podía defender a Israel de una potencia militar como Turquía. Por lo cual sí creo que es algo para tenerlo presente. Como un paréntesis, por el momento no ha sucedido nada, pero sí es algo que haría un quiebre y un antes y un después en esta guerra que ya lleva 6 meses. 6 meses que implican un promedio del precio del barril de petróleo muy cercano a $90, $87 está hoy. Eso repercute positivamente para Argentina, fíjense, por el tema de vaca muerta y la explotación de vaca muerta, pero también genera una presión inflacionaria a nivel internacional muy importante, que eso más temprano que tarde se va a replicar en Argentina. Te hago la última alrededor de este tema. Porque ahí estaba haciendo un repaso de las sanciones, que efectivamente si se implementan van a ser muy duras, digo, porque a diferencia de muchas sanciones que van sobre el régimen, sobre un régimen o sobre empresas vinculadas, bancos, etcétera, esto lo que está diciendo Essen es, si usted comercia por vía oficial o por vía de diferentes empresas con Irán, lo vamos a castigar a usted tercero, lo vamos a dejar, por ejemplo, fuera del sistema dólar. Cosa que supongo que no pasa ni en el embargo a Cuba, porque hay países que, por ejemplo, siguen comerciando, no pueden entrar los productos, pero no pueden entrar una serie de productos, digo, pero a nadie se le ocurre que si yo comercio con Cuba, me van a sancionar, me van a sacar del espacio del dólar y de las tramitaciones. Esto es lo que está prometiendo Essen y Trump. ¿Vos creés que esto es viable? Digo, me lo imagino a los chinos diciéndole, pero bobé. Me imagino a los turcos, a los iraquíes, a los sirios, a los cataríes, digo, los países que circundan Irán y que por eso naturalmente tienen mayor nivel de comercio, diciendo, yo voy a seguir con mi comercio. Pienso yo, digo, ¿cómo lo ves? ¿Qué repercusiones hay? Sí, coincido completamente. Veremos, ¿no? Que si efectivamente, como decía hace un rato, digo, se termina implementando estas medidas, porque yo temo que si llevan adelante esto, no solo van a profundizar a que se utilice el yuan como transacción de petróleo, como habían dicho hace un par de meses que Irán iba a empezar a comercializar el petróleo con yuan y los países de Emiratos Árabes Unidos también, del Golfo, como así también fomentar la creación finalmente de la moneda del BRICS, recordemos esta alianza multilateral entre países como Arabia Saudita, Brasil, China, Venezuela. Bueno, Venezuela ahora con la intervención de Estados Unidos probablemente se basa en el BRICS, pero bueno, digo, el hecho de que esto suceda puede hacer que se utilice otro tipo de moneda o mismo la moneda de la gran potencia económica que es China. En definitiva, considero que no van a poder implementar eso y que si lo llegan a hacer va a ser perjudicial para Estados Unidos. Hemos viajado a la hermana República de Bolivia, nos hemos ido luego más hacia el norte, a Norteamérica, que han cerrado las primarias, dejando grandes perditas. Y hemos vuelto hacia Medio Oriente de la mano de Marcos Urtubey en La Mirada Internacional. Muchísimas gracias, querido. Por favor, saludos, que tengan un buen día. Igualmente, Marcos Urtubey en el aire de la 94.5.